Buenas tardes para todas y para todos mis hermanos. Sean bienvenidos. Y hoy empezamos la convivencia con Jesús. Le hemos puesto la primera porque aquí en adelante, con la ayuda de Dios, seguiremos todos los años haciendo la convivencia con Jesús. Entonces, sean de nuevo todas y todos bienvenidos. Qué alegría verlos. Por ahí había unas personitas que estaban en vacaciones, en afanes, pero ya pasaron los afanes, ahora vienen las calmas y todo. Entonces vamos a esa personita que estaba con afanes, que tiene nombre propio y que la veo acá en la plataforma, que se llama Lilian Scott. Entonces, por favor, nos ayuda con la plegaria inicial, querida hermana. Buenas noches, don Germán, muy amable, gracias. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a hacer un silencio en la mente, en el alma, y vamos a agradecerle al Maestro Jesús, al Padre amado, por un día más, por un día de salud, por un día a pesar de tener pruebas duras y fuertes, salimos adelante y las superamos siempre con su ayuda. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Estamos a punto de festejar el día de tu nacimiento, Señor Jesús, y queremos que en esta noche nos bendigas y nos abraces a todos y cada uno de los que estamos presentes en esta sala virtual, bendiciendo nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, y pidiendo también por los necesitados. En esta noche se acerca Navidad, por todos aquellos que no tienen un techo, que no tienen alimentos, por los que sufren soledad, por los ancianitos abandonados, por los niños huérfanos, por todos aquellos, Señor, los encomendamos desde el fondo de nuestro corazón para que tú los albergues en tus dulces y tiernas manos, Señor Jesús. Y vamos a pedirte de forma muy especial que orientes de sabiduría a los expositores de esta noche. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por la vida de los expositores de esta noche y que nos regales mucha sabiduría, mucho entendimiento y mucha paz. Que estés presente en esta sala virtual, Señor, y tú y todos nuestros mentores, todos nuestros guías espirituales. Gracias por todo. Así sea. Amén. Gracias, querida hermana Lilian. Hoy les corresponde ser los exponentes a nuestra querida hermana Liz y su pequeño retoñito, que se llama Alejandra. Retoñito, ¿no es cierto? Y es un tema, como todos los temas que vamos a desarrollar en esta sala virtual, extraordinario. Es fundamentado en el libro Primicias del Reino, dictado por Amelia Rodríguez, el espíritu Amelia Rodríguez, a través de la mediunidad de nuestro querido hermano Divaldo Pereira Franco. Y el primer tema es el paralítico de Cafarnaúm. Entonces, bienvenidos, por favor, todos. Bueno, buenas noches para todos mis hermanos. El estudio del día de hoy pues nos correspondió el paralítico de Cafarnaúm, del libro Las Primicias del Reino, como le decía don Germán. Y pues vamos a realizar primero que todo la lectura, que es muy bonito. Este espíritu de Amelia Rodríguez escribe muy lindo y pues si quieren ir tomando apuntes para al final pues comentar la lectura cuando acabemos, pues vamos a empezar. Dice, la pequeña ciudad reposaba sobre el lado septentrional del lago de Genesaret. En sus alrededores, los cerros se extendían exuberantes de verdosos olivares y viñedos recostados sobre las tierras altas y los peñascos desnudos, con rocas sobresalientes. Los valles eran frescos,
cruzados por arroyos de aguas cristalinas y cascadas blanquecinas. Sus playas y sus aguas ricas en fauna marina eran disputadas por los pescadores. Las redes permanecían largas horas abiertas al sol y en las orillas de la playa, viejas higueras y palmeras de dátiles abrían sus brazos y abanicos balanceantes. Cafarnaún era un poema de ternura con su caserío bajo, diseminado entre árboles frondosos, decorado con plantas trepadoras de menudas flores coloridas. Él amaba aquella ciudad y la había elegido para iniciar su ministerio de amor. Mayo liberaba los rayos ardientes del sol y la arboleda parecía petrificada, sin el balanceo ondulante que le imponen los vientos. Desde la víspera, la noticia corrió de boca en boca, atrayendo curiosos y sufrientes de las cercanías. A pesar de haber solicitado silencio al leproso que curara y rogando a la suegra de Simón no decir nada de lo que le había sucedido, el mutismo era casi imposible. Los ojos de la necesidad y del sufrimiento espían en la penumbra los más débiles rayos de esperanza y en su dirección marchan los afligidos. Entregaba su amor a aquellos poblados ribereños con total devoción, puesto que allí también reencontraba el amor en los corazones simples e ingenuos de la gente. Había llegado el momento en que el pastor debía levantarse para conducir el inmenso rebaño, venciendo los rudos tormentos que da la tierra, los ásperos caminos transponiendo abismos. Era el preludio del mensaje y la iniciación de sus dolores. Las actividades fueron febriles y variadas. Las quejas y dolores de la multitud llenaron el aire de miasmas aflictivos. A pesar del número de los curados, estos anunciaban con alegría la salud recuperada y nuevos grupos llegaban, mostrando las miserias en las cuales se refugiaban. El rostro del rabí, sereno, estaba surcado por la transpiración y el aire pesado en el cuarto sin ventilación era agobiante. El tumulto no cesaba y los pedidos y súplicas se redoblaban en todas las bocas. De pie, junto a la puerta, Simón se dejaba arrastrar por una inexplicable felicidad. Detrás de la huerta de su casa, se extendía hasta la playa, estaba el mar, que él tanto amaba. Al frente, en medio de la multitud, él estaba curando y consolando las aflicciones de la tierra como embajador de los cielos. E íntimamente agradecía a Dios que hubiese sido escogida su casa y de haber sido llamado a su rebaño. Las horas corrían sin que de ello se apercibiese. Las emociones eran tantas y de tan difícil explicación que se dejaban llevar dócilmente entre las contraposiciones del dolor y la alegría que presenciaba. Muecas transformadas en sonrisas, lágrimas en cánticos, heridas purulentas en tejidos renovados. Ante la imposición de sus manos o la vibración de su voz o la luz de sus ojos, jamás en Israel se había presenciado un acontecimiento semejante. Los espíritus inmundos huían y el dolor perdía su poder ante su orden. Los ojos de Simón, brillantes, se encontraron con los de Jesús. Tuvo la impresión por un momento de que él le pedía auxilio. Su faz parecía transparente y tenía el cansancio estampado en su rostro doloroso y sufrido. El rudo pescador comprendió. La multitud era insaciable, el dolor no tenía límites, era menester ayudarlo, retirarlo de allí. Separada la masa humana, gritó: El maestro está fatigado. Lo tomó por el brazo cariñosamente y lo condujo con ternura a la playa. Las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento y vencido por el crepúsculo que dejaba más allá de las montañas del otro lado del lago una estela de oro rojizo. Ráfagas de viento tibio llegaban encrespando las olas del mar
y el blanco encaje de la espuma se deshacía en las playas sedientas del beso de las aguas. El rabí se sentó sobre las raíces altas de un viejo árbol que abría sus brazos en dirección al lago y en silencio se perdió en meditaciones profundas. Simón, como un amigo fiel, se sentó a su lado y se puso a contemplar su rostro pálido, exhausto. Los cabellos ambarinos, ligeramente ondulados, se agitaban en desorden. El vaivén del viento y sus ojos parecían profundos y misteriosos, como el seno de las aguas, las que se habituara desde muy joven. Qué hermoso era el rabí, pensaba Simón. Poseía una belleza como sus ojos no habían visto jamás. Había en él algo que lo tornaba diferente de todos los hombres. Delgado y bien constituido, no llegaba a ser un atleta, pero tampoco era frágil ni pusilánime. Era dueño de una fuerza grandiosa y de una majestad fuera de lo común. Siendo simple y bueno, era sabio y humilde. Profundo conocedor de las miserias humanas, buscaba a los oprimidos y sufrientes para aliviarlos. Hablaba poco y decía mucho, en palabras que todos pronunciaban, pero que nadie como él lo hacía. Sin embargo, había en aquel hombre simple y puro, portador de singular belleza material y espiritual, tonos de profunda melancolía. Simón también se sumió en meditaciones. Solamente la noche hablaba, acompañando de las voces de la naturaleza. Inesperadamente, como si retornase de un lugar lejano, Simón volvió a mirarlo y solo entonces lo percibió. Los ojos claros y grandes del rabí estaban cubiertos de lágrimas. Como el corazón angustiado y sintiéndose dominado por un íntimo desasosiego, preguntó ansioso: «Rabí, ¿estás llorando?» «De felicidad, supongo, considerando los acontecimientos felices del día de hoy, ¿no es verdad?» El interrogante permaneció en el aire, en medio de la noche susurrante. El viejo árbol sacudía sus ramas y la voz del lago producía una cantinela especial al bordear las playas inmensas. «Lloro, Simón», respondió pausadamente. «Lloro, sí, de tristeza compadecido. Pero, maestro, no comprendo. Hoy te expusiste a los fariseos astutos y sagaces, a los escribas ambiciosos y falsos que vinieron a unirse a los grupos de traidores y ante la vista de todos perdonaste pecados y curaste silenciándolos con sabiduría y elevación. ¿Y lloras?» «Sí, puesto que no me comprendisteis, tú y ellos. Es verdad que no espero ser entendido. Mientras tanto, tengo piedad de ellos, de los irresponsables, y lo lamento». Natanael ben Elías, en una posada de la ciudad, se regocijaba entre cántaros de vino embriagador y amigos truculentos. «En medio de mi desdicha me sucedió un prodigio», comentaba con alegría. «Habla, cuéntanos lo que sucedió, puesto que dudamos de lo que nos narraron», exclamaron diversos compañeros al mismo tiempo. «Sucedió tan repentinamente», prosiguió, «que aún me encuentro atontado». Como todos saben, manifestó al tiempo que secaba su rostro alterado por la emoción. «Desde hace mucho, la parálisis y las fiebres rondaban mi cuerpo, terminando por aprisionarme en la inmovilidad total, en un lecho infecto y detestable, impidiéndome el más mínimo movimiento. Me había transformado en un réprobo repulsivo». Olvidado por todos en mi estera hasta hace poco, era víctima de extrema miseria física y moral. Aguardaba a la muerte, que tardaba como una liberación. Oía hablar de él y lloraba por conocerlo. Una íntima intuición me decía que él podría curarme. Hoy, al saber que estaba aquí, en Cafarnaúm, pedí a algunos amigos que me condujesen a su presencia y estos, cargando el camastro donde purgaba mis amargas penas, me llevaron a la casa donde él se encontraba
La multitud era tan compacta que no pudieron entrarme por la puerta. En torno mío, la impaciencia, los gritos y las alteraciones de la gente componían escenas lamentables y dolorosas. Ante la aflicción que se dibujaba en mi rostro descarnado y la desesperación que me dominó, uno de los amigos decidió introducirme por la terraza y descenderme por el techo de la sala donde él estaba, y así lo hicieron. Subieron la escalera lateral de la casa de Simón, el pescador, y rompieron el adobe, rasgando nerviosamente las esteras y ramas de palmera colocadas entre una y otra viga de seguridad, hasta conseguir una abertura suficiente como para poder pasar mi camastro, descendiéndome atado por cuerdas hasta él. En la sala atestada se despejó un espacio pequeño y como si él me esperase, me miró detenidamente en silencio, examinando mi ruina orgánica. Abriendo los labios, dijo: «Natanael Ben Elías, ¿crees que yo puedo curar?». La voz era terciopelada y fuerte, dulce y sin embargo firme. «Sí», respondí, «lo creo». Un estremecimiento me sacudió, hubo un gran silencio y hasta el calor pareció disminuir. «Señor», exclamé, «¿cómo sabes mi nombre? ¿Me conoces?». Sí, te conozco, Natanael, desde antes. Soy el buen pastor y debido a ello conozco nominalmente todas las ovejas que el Padre me confió. Confieso, no comprendí por qué él me dijo desde antes. Nunca lo había visto con anterioridad ni jamás me visitara. Tus pecados, exclamó, están perdonados. Hubo murmuraciones entre la concurrencia y un ambiente de odio reinó entre la asistencia. Yo mismo me perturbé. Cuántas veces pensé en seguir una vida limpia y decente si volvía a movilizarme y a accionar las piernas. Mientras tanto, en aquel momento indagaba, ¿él sería capaz de perdonar los pecados? ¿No estaría blasfemando? El sudor me corría abundantemente por el cuerpo sucio y macilento. Como si él oyese mis pensamientos más secretos sin celar desafío, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Perdonados son tus pecados? O decir levántate y anda. Y volviéndose hacia mí, abrió los brazos y extendió las manos, me dijo imperativo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Me estremecí como una caña al viento. Intenté decir algo, pero no pude. Levanté mi camastro, lancé un grito de ventura, salve Rabí, y volví dando hosanas ante la admiración de cuantos me conocían. Sin embargo, no consigo comprender lo que me sucedió. Me parece un sueño del cual recelo despertar. «Bebamos alegres», gritaron todos a su alrededor, «conmemorando tu retorno a la salud y al placer. Exhibe tu cuerpo para que lo veamos sin mareas, sin heridas y podamos creer en lo que nos narraste». Una música sensual, sollozando entre los dedos de mujeres infelices contratadas en Nubia y otras tierras para el comercio carnal, que ejecutaban instrumentos de cuerdas y panderetas, llenaban la sala amplia, impregnada de aromas exóticos. Fuera del local, la noche espiaba a la tierra a través de la visión de las estrellas. «¿Por qué dices que no te comprendemos, Rabí? ¿Nos sentimos todos tan felices?». «Simón, en este momento, mientras consideras el reino de Dios por lo que viste», Natanael con alegría infantil comenta el acontecimiento entre amigos embriagados y mujeres infelices. Otros que recobraron las fuerzas, recuperaron la voz entre exclamaciones de júbilo, se precipitan en los despeñaderos de la insensatez, cargando nuevos desequilibrios que esta vez no podrán ser modificados. No creas que la buena nueva trae alegrías superficiales, de esas que el desencanto y el sufrimiento borran fácilmente. Por eso mismo, el Hijo del Hombre no es un remendón irresponsable, que sobre tejidos viejos y gastados aplica trozos nuevos, perjudicando más aún la parte rasgada con una dilaceración mayor.
Sería un desastre depositar en vasijas inmundas y viejas el vino nuevo y espirituoso que fermentaría con precipitación. El mensaje del reino, más que una promesa para el futuro, es una realidad para el presente. Penetra en lo íntimo y dignifica mostrando los paneles de la vida en deslumbrantes colores. Sin embargo, yo sé que no puedes entenderme, ni tú ni ellos, por ahora, y así será por algún tiempo. Más adelante, cuando el dolor produzca una madurez mayor en los espíritus, enviaré a alguien en mi nombre para dar prosecución al servicio de la iluminación de conciencias. Las sepulturas romperán el silencio con que se rodean y voces en todas partes clamarán brindando esperanza bajo los auspicios de 1000 consuelos. El maestro guardó silencio por un momento. Los ojos del viejo pescador brillaban, expresando las emociones que vibraban en lo íntimo de su ser. La brisa suave rozaba levemente las hojas de la arboleda, mientras la marea alta anunciaba una pausa en el ritmo de la naturaleza. ¿Y cuando el Consolador llegue?, interrogó el discípulo emocionado. ¿Los hombres lo recibirán comprensivamente? No al principio, Simón, respondió Jesús. Los métodos eficaces para curar y disciplinar son severos y por eso mismo indeseados. Mientras tanto, ese enviado permanecerá indefinidamente junto a la humanidad, ayudando sin cansancio y elaborando lentamente la era de la paz y la alegría inmaculada. Removerá viejos óbices, promoverá la restauración social en base al amor que entonces invadirá todos los ámbitos de la vida, inaugurando sentimientos de solidaridad en todos los corazones. El rostro del maestro se había transfigurado. Simón no pudo contener las lágrimas que corrían espontáneamente, y los siglos corrieron ágiles también a través del reloj de arena de los tiempos. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8, Marcos capítulo 2 del 1 al 12 y Lucas capítulo 5 del versículo 17 al 26. Bueno, aquí acaba la historia del capítulo y entonces vamos a dar una pequeña biografía de el espíritu que es Amelia Rodríguez para dar luego inicio a la explicación del capítulo. Entonces, Amelia Augusta du Sacramento Rodríguez fue una notable poetisa, profesora emérita, escritora consagrada. Esta profesora, dice profesora emérita porque ella después de que terminó pues su trabajo, se pudo pensionar. Ella siguió trabajando, ella no se quedó ahí, se fue con su pensioncita, no, ella quería seguir trabajando y así lo hizo, entonces por eso se dice que es emérita. Luego entonces nació en la hacienda Campos, Feligresia de Oliveira dos Campos, dos Campiñas, municipio de Santo Amaro de Purificación, estado de Bahía. Este estado de Bahía, pues sabemos pues que queda en Brasil. El 26 de mayo de 1861 era hija de Félix Rodríguez y doña María Raquelina Rodríguez. Estudió en el Colegio Alexandrino du Prado, fue alumna de los profesores Antonio de Araujo Gómez, Manuel Rodríguez de Almeida. Su vocación para el magisterio era innata. Ella siempre demostró que su vocación era pues ser maestra, enseñar a la gente, y esa fue desde siempre su vocación. A la par de eso, se matriculó en el colegio de la profesora Cándida Álvarez dos Santos y comenzó a dar clases en el campamento de Lapa. Algunos años después ganó un concurso para dar clases en Santo Amaro de Purificación. Trabajó allí por 8 años consecutivos. Entonces, desde muy joven ella empezó a dar clases
porque le gustaba mucho hacerlo. En 1891, por su amor a la enseñanza, conquistó más de una victoria ante su capacidad para la tarea de enseñar y el gran concepto que se tenía de ella en la comunidad. Fue transferida a El Salvador, siendo contratada en la Escuela Central del barrio de San Antonio. A medida que iban pasando los años, ella iba ascendiendo como maestra. Cuenta una anécdota que uno de sus alumnos adolescentes aún fue seleccionado para dictar una clase de inglés por el sistema filosófico Spencer. Amelia Rodríguez no solo lo ayudó, sino que le hizo comprender el pensamiento de aquel filósofo como complemento a su aprendizaje. Decía ella, los jóvenes precisan educación moral, que es el principio fundamental de la disciplina social, educar y formar los hombres para las más duras fuerzas de orden social. Entonces, vemos que Amelia Rodríguez pues tenía una gran misión con los alumnos a los cuales ella enseñaba. Y no solamente era que los alumnos se aprendieran de memoria las cosas, sino que ella les explicaba, les decía de dónde era, cómo era, y no solamente que aprendieran la parte intelectual, sino que también se educaran en la parte moral, porque era muy importante para ella que eso repercutiera también pues en la sociedad. El pensamiento de Amelia Rodríguez se identifica con el pensamiento de Fenelón, contenido en el Evangelio según el Espiritismo, que solicita a cierta altura. Educar y formar hombres de bien no es solo instruirlos. Entonces, el pensamiento que tenía Amelia Rodríguez va muy de acuerdo con lo que Fenelón escribió en el libro El Evangelio según el Espiritismo, y era esta frase, ¿no? Que hay que educar a los hombres no solamente en lo intelectual, sino en lo moral y no solamente instruirlos. Ella tenía muy clara esa enseñanza de Fenelón. Amelia Rodríguez desencarnó en Salvador con 65 años de edad, el 22 de agosto de 1926, dejando su marca de trabajo inigualable tanto en la educación como en la literatura y la asistencia social. Después de que desencarnó Amelia Rodríguez, entonces no es como nos enseñan de que cuando hemos trabajado tanto aquí en la tierra nos vamos al descanso eterno y a la diestra de Dios Padre a echarnos vientico, sino que en el plano espiritual, pues Amelia Rodríguez continuó su trabajo esclarecedor y educativo, basado principalmente en el Evangelio de Jesús, fuente inspiradora cuando estaba encarnada para muchos de sus trabajos. Desencarnada encontró en la espiritualidad, siembra infinita de la inmortalidad, mayor expansión para su espíritu sediento de conocimiento y hambriento de amor, donde derrama las enseñanzas más nobles, profundizándose en el mensaje de Jesús y en los temas de la actualidad. Vemos esta gran trabajadora espiritualmente unida. Más adelante vemos que participa en las filas de Juana de Ángelis, que es la mentora de Divaldo Pereira Franco. A través de la psicografía del abnegado medium, viene trazando páginas de belleza intraducible que abordan los más variados asuntos sobre el Evangelio, su tema predilecto, de donde se extraen lecciones edificantes para aquellos que están cansados y sobrecargados, necesitados de orientación y de consuelo. Entonces viene a enseñarnos pues que la vida en el mundo espiritual, ella sigue trabajando con gran anhelo y haciendo lo que a ella más le gusta, que era pues escribir, enseñarnos, educarnos y darnos ejemplo de consuelo y orientándonos a todos los que pues leemos los libros que ella escribe a través de Divaldo Pereira Franco.
Estos son algunos de los libros que Amelia Rodríguez ha escrito: Por los caminos de Jesús, El vencedor, Trigo de Dios, Cuando regrese la primavera, Primicios del reino, Las flores en el camino, viviendo con Jesús, Días venturosos, Luz del mundo, y El sembrador, que también escribe ella libros para niños, y El sembrador es uno de ellos. Entonces ahora sí vamos a desarrollar el tema del paralítico de Cafarnaúm. Bueno, entonces aquí trajimos como unos puntos a resaltar que pues para nosotras nos pareció como, pues todo es importante, pero esto fue como lo que más nos llamó la atención. Entonces lo primero es hablar sobre pues que Simón fue el que prestó su casa para que el maestro pudiera recibir pues toda la gente, que si bien habían dicho como que nadie dijera nada pues de que Jesús iba a ir, pues todo el mundo regó pues el chisme y como el evento de que Jesús iba a venir, porque pues yo me imagino cómo debió haber sido eso en ese momento, ¿no? Que pues todas esas personas tan necesitadas y sufrientes, al enterarse pues que Jesús iba a ir, pues emocionadas, claramente no pudieron contener su alegría. Entonces es importante resaltar pues eso, que Simón fue el que prestó su casa para que todas estas personas necesitadas llegaran allí a ver al Maestro Jesús. Y pues él agradecía por esa oportunidad y por también haber sido llamado a ser parte del equipo de trabajo de Jesús. También vemos cómo Amelia Rodríguez nos narra de una manera muy poética y pues muy bonita, como Jesús, solamente con la imposición de sus manos, la vibración de su voz y su mirada, lograba causar la sanación o la curación de las personas que lo necesitaban, ¿no? No solamente en su parte física, sino también muchas veces en su parte espiritual. Lograba darles con ese magnetismo que él tenía, que pues era kilómetros, lograba darle a todas estas personas el alivio que en el momento necesitaban. También cuando Simón se da cuenta que el Maestro Jesús está cansado, uno diría pues era Jesús, pues un ser superior, nuestro hermano mayor, que él pues todo lo podía, que él no se cansaba, pero pues en la historia nos narran claramente que si bien el Maestro no dijo nada, porque pues no lo dijo, fue Simón el que cuando lo vio allá como con toda la gente encima se dio cuenta, ya como que él reaccionó que el maestro estaba cansado, y es cuando dice como que por favor lo dejen descansar y pues que él está cansado. Entonces ahí es cuando se retiran ellos a la parte de atrás de la casa de Simón a sentarse en ese árbol, y pues que Jesús se sumerge en sus meditaciones, y Simón, como su amigo fiel, se sienta con él también a meditar. Y en esas meditaciones llama la atención como Simón, siendo pues un pescador, un hombre, eh, mira y admira la belleza de Jesús, y también la forma en la que Amelia Rodríguez lo describe, porque pues es o sea, lo hacen ver como un ser que es muy bonito, no solamente en su parte física, que ella lo describe, sino también en su parte espiritual, porque pues en la historia dicen que él tenía unos ojos muy bonitos, que tenía un cabello ámbar, que era atlético, pues que no era un atleta, pero que sí tenía un cuerpo pues fornido, y que era un ser físicamente con características muy agradables, pero espiritualmente también lo halagan, lo describen, diciendo que él es un hombre simple y puro, que tenía una belleza material y espiritual pues incomparable, y que él, aunque decía poco,
con sus actos también decía mucho. Sin embargo, Simón nota pues estos tonos de melancolía, porque Jesús nos conoce tanto que él estaba triste por lo que en este momento estaba ocurriendo con Natanael, que él al principio decía que cuando estaba pues en su camastro decía que él iba a hacer todo bien, que si él estuviera sano entonces iba a portar bien, iba a cambiar, y ya cuando Jesús lo sana, pues hace todo lo contrario. Vimos que él se va a estos sitios a bailar, a tomar con sus amigos, y hace todo lo contrario a lo que él alguna vez, cuando estaba en sufrimiento, prometió. Jesús no esperaba ser entendido, él era consciente que nuestro estado evolutivo todavía no era mucho y aún no lo es, y que aunque en ese momento no comprendíamos sus palabras y ni siquiera su ejemplo, él nos quiere tanto que él pues lamentaba nuestro comportamiento. Y resaltar esa parte de que si bien Él interviene por nosotros en algunas ocasiones, nosotros también tenemos que ser responsables de nuestros actos y ser consecuentes y sí, responsables de lo que uno hace, que a veces nosotros prometemos y prometemos así como Natanael, y ya en el momento de que todo anda bien, entonces se nos olvida y lo que hacemos es echarnos más carga a esa maleta y endeudarnos más, ¿sí? Causar más desequilibrios en nuestro cuerpo, cosas que ya después pues va a ser muy tarde para cambiar y que ni siquiera Jesús puede pues intervenir. Y también cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre no es un remendón irresponsable, o sea que Él no va a ir remendando todos los errores de todo el mundo, ahí detrás de, pues de todos nosotros, a ver qué Él que puede arreglar. Jesús nos quiere, pero como un buen padre, Él sabe cuándo, bueno, sería más bien como un hermano. Bueno, como buen hermano mayor que es, él sabe cuándo intervenir por nosotros y cuándo también hacer que nuestro libre albedrío pues intervenga. Porque pues si él fuera ahí remendando todo lo que nosotros hiciéramos, pues qué sentido tendría y pues dónde quedaría nuestra responsabilidad. Y él decía ahí que él no puede echar un vino bueno y espirituoso en un jarrón que está sucio y que está pues feo, porque pues si las personas no cambian, por más vino pues bueno que él eche, igual ese vino se va a dañar, porque el envase, o sea, nosotros como personas seguimos dañadas y es el cambio desde el interior que tiene que surgir. Y ya, pues eso fue como lo que más nos pareció importante o a resaltar de la historia. Y trajimos un pedacito de el Evangelio del Consolador Prometido, porque pues al final Jesús habla con Simón sobre ese consolador que él prometió, y que si bien al principio no va a ser muy bien aceptado como Jesús mismo lo sabía, poco a poco con el tiempo esperamos que este consolador llegue a todos. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro consolador, para que permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. San Juan capítulo 14, versículo del 15 al 17 y 26. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6, el Consolador, el Cristo Consolador, en el ítem 3. Bueno, ahí cabe resaltar que nos dice aquí
si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuántos de nosotros no somos ese Natanael que no cumplimos con los mandamientos y con las leyes que Dios nos ha enviado y nos ha enseñado a través del Maestro Jesús? ¿Cuántas veces hemos incumplido con esos mandamientos? Y por eso Él nos envía. Más adelante, pues primero fue Moisés, luego Jesús y ahorita pues el espiritismo, que nos viene a enseñar y a recordar todas esas enseñanzas que el Maestro Jesús nos dio para que nosotros cambiemos, para que nosotros nos transformemos y nos sigamos siendo ese Natanael que hacemos sufrir al Maestro Jesús, que le sacamos las lágrimas con nuestros comportamientos, que necesitamos muchas oportunidades para seguir ahí en la lucha de ese cambio moral que Jesús nos pide a diario. Entonces, la reflexión para esta historia sería que no seamos iguales a Natanael, que prometía el cambio, que prometía tantas cosas, y al momento de que nos dan la oportunidad de resarcir nuestros errores, volvemos a cometer los mismos y nos echamos otros al hombro. Entonces, la oportunidad que nos da Dios de la reencarnación una y otra vez para que la aprovechemos, para que aprendamos, para que sigamos evolucionando y no nos estanquemos cada día en ser peores o no cumplir con esas leyes y esos mandamientos. Entonces, la enseñanza del día de hoy es esa. No sé si los hermanos quieran compartir otras partes importantes de la lectura que se nos hayan escapado y sean importantes. Entonces, muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a Alejandra y a Lidey. Solamente con mucho respeto, con mucha consideración, les recomiendo que las presentaciones las hagan con letrica más grande, porque es decir, estaban muy económicas, no fueron generosas con la cuestión de la letra. Y espero que de aquí en adelante las personas que van a seguir exponiendo tengan compasión de los que ya no vemos, como el caso mío, yo no veo ni por la familia. Entonces vale la pena que la letrica sea un poquito más grande. Muchísimas gracias, mi querida Alejandra, mi querida Lidey, por su investigación, por su trabajo, por esta gran colaboración. Estamos en este momento con tiempo para escuchar qué es lo que más les ha conmovido de esta enseñanza de Amelia Rodríguez a través de Ivaldo Pereira Franco. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Qué aportes pueden hacer? Etcétera, etcétera. Todos a tiempo, no, por favor, porque es decir, la cosa se nos complica uno por uno. No olvidemos que estamos viendo, y ahí sí les ruego por favor a quienes vayan de nuevo a hacer las presentaciones, colocar convivencia con Jesús, primero que todo, ¿no? Convivencia con Jesús, porque vale la pena saber qué significa la palabra convivencia. Es convivir con un grupo de personas con diferentes caracteres, con diferentes formas de ser. Y es decir, Jesús vino a soportarnos nuestros desequilibrios. Entonces, por favor, están en este momento con la oportunidad de poder hacer algún aporte, o si no es para hacer yo lo que debo de decir. Buenas. Bueno, yo. Hermila. Hermila, por favor. Y enseguida va Ingrid. A mí me llama mucho la atención este mensaje del día de hoy para todos nosotros. Y es ese amor de nuestro Señor Jesús por ayudarnos a sobresalir de nuestras miserias espirituales en que nosotros nos encontramos, ¿no?
Y sobre todo me llama la atención cuando Pedro lo vio cansado y lo sacó para que él pudiera respirar aire. Y cuando lo ve llorar, pues se conmueve. Pedro pensaba que era de alegría por todo lo que había hecho en el día, por todos los trabajos que había realizado. Entonces que estaba era emocionado y él lloraba era por esos trabajos. Y resulta pues que la respuesta del maestro cuando Pedro ya le preguntó que si él lloraba pues por esos trabajos que se habían hecho ese día. Y él le dice que no, él no lloraba por nada de eso, sino de tristeza de ver que Natanael, después de haber suplicado la ayuda y haber prometido muchas cosas, como ya lo decía Liz, que nosotros somos esos Natanael, que hemos prometido el cambio interior, nuestro mejoramiento espiritual, si nos sanamos de nuestras enfermedades. Cada vez que estamos enfermos, prometemos muchas cosas, pero nunca las cumplimos. De ahí que salimos más encausados, dijo Liz. Le echamos más al costalito y entonces nos va a pesar mucho más. Hay una parte en el libro una carta muy hermosa en el libro El amor jamás te olvida. Pues dos rengloncitos nada más que les voy a comentar que me llamó mucho la atención. Que dice que una carta que escribe Publio Lentulus al emperador Tiberio para contarle cómo era el Maestro Jesús, esa belleza, ese hombre incomparable. Pero también me llama la atención que él le dice, en uno de los párrafos, le dice que él es grave, comedido y sobrio en sus discursos. Reprendiendo y condenando es terrible. Instruyendo y exhortando en su palabra es dulce y acariciadora. Pero me llama la atención esto. Dice, nadie lo vio reír, pero muchos lo han visto llorar. Entonces, eso me hizo acordar de esa carta que envía Publio Lentulus al emperador Tiberio para darle noticias del Maestro Jesús, porque él estaba muy entusiasmado porque él también estaba muy enfermo, el emperador Tiberio, y él necesitaba pues sanarse, era lo que más anhelaba, era sanarse, pero en medio de que era el gran emperador, él nunca había encontrado sanarse. Entonces él le dice que nadie lo ha visto reír, él era muy serio en medio de su amor, de su dulzura. Nadie lo vio reír, pero sí muchos lo vieron llorar. Entonces, esa parte pues me parece que va de acuerdo ahí con la enseñanza que nos está dando hoy. Paso porque todos están alzando la mano, Germán. Sí, bueno, muy bien. Gracias, Hermila, por su aporte con ese libro extraordinario, El amor jamás te olvida. Ese libro, quien lo lea, quien lo estudie, va a quedar impregnado del amor de Jesús hacia todos nosotros. Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Ingrid ha pedido la palabra, qué pena. Adelante. Bueno, yo iba a decir lo que Elvira dijo en una parte, de cómo, así como Natanael, a veces hacemos tantas cosas, tanto que hizo él que hasta por el techo entró suplicando, rogando, esa misericordia y recibió la gracia y fue la desperdició. Muchas veces, en algunos momentos que hemos estado enfermos y también rogamos, suplicamos, prometemos, pero finalmente, pues, después cuando uno está alentadito se le olvida. Y pues llegamos a eso, ¿no? Entonces, vemos también cómo, ahí nos muestran en una diapositiva, cómo aprendemos por el amor o por el dolor, porque en ese primer momento recibió la gracia de Jesús y él pudo haber ido y haber dado testimonio, haber dado ejemplo, haber hecho muchas cosas valiosas agradeciendo,
pero no, hizo lo contrario. Entonces ahí aprender por el dolor, ¿no? Dice ahí que hay métodos eficaces para curar y disciplinar, son severos y por eso mismo indeseados. Entonces cuando no aprendemos así como por las buenas, no recibimos con buen agrado esa gracia, esa misericordia, pues nos toca a veces por el camino difícil, ¿no? Cuando vienen más pruebas, más dificultades y se nos complica. Entonces también es muy importante tener en cuenta cuando uno habla de gratitud y ser agradecido no es solamente decirlo, gracias Dios mío, tanto que damos gracias de boca, ¿no? De palabra, agradecemos infinitamente, pero la verdadera gratitud se hace con los actos, con las acciones, es que uno realmente agradece, dando testimonio en su ejemplo de vida, es que se agradece realmente todos los favores recibidos y todo lo que Dios y Jesús hace por nosotros. Entonces, sobre todo ver eso, ¿no? Que la gratitud no es de palabras, sino es con las acciones que debemos dar. Paso. Gracias, Ingrid, por favor. Muchísimas gracias por su ayuda. ¿Quién más, por favor, quiere hablar? Y quisiera también decir que, bueno, Natalia Elías... Perdón, Publio Lentulus, el senador, y Claro, el sí. emperador Tiberio. Tiberio, sí, gracias, Lo explicó Hermita. muy bien Hermila. Lo explicó muy bien Hermila. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades que nos ofrece la vida, ¿no? Porque a Natael Jesús le dio una nueva oportunidad, ¿sí? De liberarse de ese cuerpo que lo estaba oprimiendo, ¿no? Porque él era un paralítico. Y todo lo que tuvieron que hacer para que él tuviera acceso ante Jesús, porque la gente era demasiada en la casa de Pedro, que yo me imagino en la casa de Pedro no era pues un palacio real ni nada suntuoso, ¿no? Me imagino que era pues la casa de un pescador, ¿no? Algo humilde. Y para que él pudiera entrar, pues le dañaron la casita a Pedro, ¿no? Porque le rompieron el techo para él poder entrar. Entonces, fuera que la casita era humilde, pues se la destruyeron, le dañaron el techo, pues para que él pudiera acceder ante Jesús. Entonces son esas cosas que la vida nos da, esas oportunidades, y nosotros no las aprovechamos. Y a Natael se le dio esa oportunidad, y él, en vez de salir a trabajar en sí mismo, lo que hizo fue irse a estos sitios de prostitución, y en vez de dar las gracias, pues se fue a comprometerse más, como lo han dicho mis hermanos. Pero yo me pongo a pensar en este momento qué tipo de espíritu era Natael para estar enclaustrado, postrado, perdón, en una cama, ¿sí? La calidad de espíritu, todo lo que había sufrido él, y aún así fue liberado, y cómo fue que él pagó. Entonces no hubo esa gratitud, esa correspondencia con Jesús. Entonces pienso que nosotros a veces trabajamos y somos como esos Natalaeles, ¿no? Que tenemos esa oportunidad del cambio. Y como lo decía Ingrid, ¿no? A veces se nos olvida que tenemos que hacer las cosas bien, y nos olvidamos de Jesús cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios cuando estamos bien, y solo lo buscamos a Él es cuando estamos mal, ¿no? Cuando estamos postrados en una cama, sufriendo enfermedad, sufriendo angustias, sufriendo dolores. Entonces pienso que a veces nosotros, o personalmente voy a hablar en mí, soy ese Natalael, que no soy correspondido ante Dios ni ante Jesús. Esa es mi pequeña aporte. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a participar de una manera muy concisa, y en todos los capítulos de este libro, primero Amelia Rodríguez hace una descripción del paisaje, como lo hizo acá de Cafarnaúm, una descripción, hace primero que todo la descripción. Por eso muchas personas dicen, es que yo no entiendo el libro. No, primero, pues es decir, no tiene, como se dice, ese entusiasmo, de pronto esa alegría. Entonces, hace primero Amelia es una descripción del lugar, ¿no es cierto? Después
Amelia nos hace una descripción del estado físico y anímico de Jesús. Y nos podemos estar preguntando, pero ¿cómo es posible que Jesús, siendo Jesús, esté cansado? Estaba en el cuerpo físico. No podemos nosotros olvidar que Jesús era un ser que tenía un cuerpo físico y que él estaba dando era magnetismo, primero. Segundo, que estaba a la orilla de un lago donde la temperatura era muy alta y que el recinto, la mansión de Pedro, porque era una mansión, era un palacio con aire acondicionado, ¿no es cierto? Con ventilación por toda parte, y que quienes visitaban en ese momento a Jesús imploraban la ayuda, se habían llenado su ropa de los mejores perfumes. ¿Ustedes qué piensan? Donde vivía Pedro, un lugar humilde y sencillo. Me imagino yo que debería ser una casa de bareque. Me imagino yo. Esa sala, piense usted atendiendo enfermos y todo el mundo empujando para entrar de primeras, porque siempre hemos tenido esa enfermedad de siempre que nos atiendan de primeras. Y el maestro atendiendo al uno y atendiendo al otro. Atiborrado el lugar donde se encontraba Jesús, recibiendo todos esos olores que expandían. Porque hay personas que hacen el ejercicio de bañarse cada mes para no desgastarse, porque el agua desgasta, entonces se baña cada mes, ¿no es cierto? Esto es delicado. Entonces, Jesús estaba en un cansancio físico, dando el magnetismo. Entonces está haciendo una descripción también nuestra querida Amelia. Y Pedro, ¿cuál sería la lucha de Pedro para poder ingresar a su propia casa y sacar al maestro del lugar y llevarlo a que recibiera aire puro? Jesús se sentó en una silla muy cómoda, una mecedora, ¿no es cierto? Una mecedora, y le llevaron de inmediato limonada, bien fría, ¿no es cierto? Y con abanicos le soplaban la carita para refrescarlo. ¿Ustedes se han pensado todo eso? De que Jesús se sentó en un tronco de un árbol y lloró de tristeza. Su clarividencia le permitía ver lo que estaba haciendo el señor Natanael Ben Elías, que había hecho una cantidad de promesas que si lo curaban, redireccionaba su vida en el bien. ¿Y a dónde fue a parar el señor Natanael Ben Elías? Dice ahí Amelia que estuvo reunido con unos amigos truculentos, es decir, viciosos. Allí llegó a ese lugar a reunirse con unos amigos. ¿Qué clase de amigos? Y que a su vez también había en ese lugar, desafortunadamente, hermanas equivocadas en la vida moral, exhibiendo sus cuerpos. 90, 60, 90. Yo me imagino al señor Natanael Ben Elías colocando sus delicados ojitos sobre esas figuras, ¿no? 90, 60, 90. Y con ganas también de salir a golpear piso, no baldosa, porque no tienen piso, ¿cierto?
Todo esto tenemos nosotros que ayudarnos. Ahora, lo que a mí me pregunta en este momento, mi inquietud o mi razón es, en ese lugar donde estaba el señor Natanael ben Elías, ¿cuál era la psicósfera espiritual que había allí? ¿Qué clase de fluidos emanaban las personas encarnadas y desencarnadas que asistían a este lugar lleno de miseria, donde los miasmas espirituales de desgracia pululaban allí? ¿Cuál sería la respiración que estaba recibiendo su campo periespiritual? ¿Mm? Todo esto tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Qué estaba respirando su periespíritu? Grave, grave. Y ya ustedes lo han comentado. ¿Cuántos Natanael ben Elías estamos todavía por acá? Y cuando vamos a reencarnar, hacemos una cantidad de promesas. Tranquilos que yo voy a cambiar. Tranquilos. Y tanto es el amor de Jesús, inclusive muchos espíritas, el amor de Jesús, que cuando nos desviamos aún con el conocimiento espírita, dice el doctor Filomeno de Miranda, que los espíritus superiores nos llevan a través de la emancipación del alma en el sueño y nos leen cuál es el compromiso que tenemos nosotros en esta reencarnación. La misericordia de Jesús es muy grande. Para concluir, ¿por qué Jesús sentía cansancio? Porque era humano. Aquí se desvanece la teoría de Ronstadt, donde dice que Jesús tenía cuerpo agénere. Agénere quiere decir que la forma de Jesús ante la visión del hombre era humanoide, pero que Jesús estaba únicamente era en campo periespiritual. Entonces Jesús nos habría engañado. No, Jesús, el Hijo del Hombre de José y María, tenía un cuerpo físico, sentía cansancio, sentía agotamiento, sentía sed, sentía hambre, y por eso Jesús no alcanzamos a cuantificar su dolor y su sufrimiento. Antes de su crucifixión, los latigazos, la coronación de espinas, el haberle escupido su cara, su rostro, él sintió todo eso, el cargar con la cruz, el sentir traspasar sus manitas y sus pies con los clavos, la lanza que le clavaron en su costado, él sintió todo eso. Él no estaba en cuerpo agénere, estaba en un cuerpo físico como lo tiene Ingrid, como lo tiene también Marta, como lo tiene Maribel, Carolina y todos los que estamos, cuerpo físico. Por lo tanto, si alguna vez encuentran que Jesús estaba en cuerpo agénere, olviden eso. Jesús tenía un cuerpo físico, como nosotros. Entonces, de nuevo, mi reconocimiento y mi gratitud para las exponentes, para los próximos, y es un tema también muy apasionante, porque Dios me ha permitido estudiar este libro. Le corresponde a mi querido Johnny Pérez y Aide Chica, Sé Limpio. Es un tema, una enseñanza extraordinaria. Les recomiendo, por favor, de una manera respetuosa y fraterna, que sean generosos con el tipo de letra. Sean generosos con el tipo de letra.
Lo demás, muchísimas gracias para todas y todos. Y nos veremos entonces, Dios mediante, el día 26 de diciembre a las 6 de la tarde. Vamos en estos momentos a invitar a nuestra querida hermana Marta Zapata, que sé que está en la sala, para que nos haga la oración de cierre, si es tan amable, querida hermana. Buenas noches para todos mis hermanos, encarnados y desencarnados. Vamos a agradecerle a nuestro Padre, a nuestro Creador, por otra oportunidad de vida, por estas enseñanzas maravillosas que nos traen estos hermanos y dándonos el conocimiento, ese amor que Jesús nos tiene y nos tuvo. Agradeciéndole al Maestro Jesús por su amor, por su entrega, porque cada día Él nos ayuda, nos impulsa a seguir adelante, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestra rebeldía y a pesar de que tanto prometemos y no cumplimos, pero Él es un hermano amoroso que se compadece de nuestras flaquezas. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, Dios, por el aire que respiramos, por la salud y el bienestar, por nuestras familias, por el techo, por el pan de cada día, Señor. Te agradecemos y que cuando nuestro cuerpo descanse, nuestro espíritu sea llevado y nos recuerde nuestros compromisos para que lleguemos con más fuerza para seguir adelante en esta doctrina maravillosa que nos consuela y nos ilustra, y que podamos seguir adelante y que así sea. Que así sea. Para todas y todos, muchísimas gracias. Amén. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones, mucha paz. Y bueno, les deseo a todas y a todos una Navidad llena de mucho amor, de mucha paz y de mucha armonía. Nos veremos el 26, por favor. Muchas gracias, don Germán. Feliz noche, Gracias, feliz Navidad buenas para noches. todos. Un abrazo. Que pasen buena noche. Bueno, que pasen todos una Para feliz todos, Navidad. una feliz Nochebuena. En presencia del Señor Jesús. Que Bueno, tengan una feliz feliz Navidad noche. para todos también. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego a todos. Feliz Navidad. Hasta luego.